Buenas tardes, soy Celsa Castillo Merino, alumna de la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia y profesora Sonia Ramírez Martínez. El tema que les voy a presentar a continuación es diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los trastornos digestivos. Para esto voy a hacer una breve introducción acerca de lo que es el síndrome de intestino irritable. Este es un trastorno funcional gastrointestinal más común, es altamente prevalente y es motivo de consulta muy frecuente. Se estima que alrededor de un 3% de las consultas de atención primaria son de un 16 a un 25% en consultas en gastroenterología y son debidas a esta afección. El síndrome de intestino generalmente es benigno y se caracteriza por la presencia de síntomas gastrointestinales recurrentes con dolor y distensión abdominal junto con alteraciones en el hábito deposicional. En ausencia de trastornos metabólicos estructurales que justifican los síntomas, a pesar de no ser aparentemente un problema de salud grave, sí se puede inducir a cirugías innecesarias. El impacto con la calidad de vida de los pacientes afectos es considerable y es especialmente con los que se padecen síntomas moderados a graves. El síndrome de intestino se asocia con frecuencia a otras enfermedades como son la fibromialgia, la depresión, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y otros trastornos funcionales gastrointestinales. Es por ello que supone una mayor dificultad en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. Además, no existe ninguna prueba o análisis clínico que sea específico para diagnosticar este síndrome, por lo que a menudo se llevan a cabo numerosas pruebas para descartar la existencia de esta patología. El síndrome de intestino se halla asociada y a los distintos niveles asistenciales como son la atención primaria, consultas de especialidades y de urgencia, por lo que es necesaria una coordinación entre estos y una homogeneización en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Por definición, diremos que el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional digestivo que se define clínicamente por la asociación de malestar, dolor abdominal, alteraciones en el hábito deposicional, tanto en número e inconsistencia sin causa orgánica conocida. En su incidencia predomina más de un 2.4 en mujeres a 1.4 en varones. Entre los factores de riesgo determinan factores causales como son la influencia de género, siendo un poco más en mujeres que en hombres, ya que existe cierta diferencia. En la edad, el grupo mayor puede ser entre personas de 60 a 93 años que sugieren mayor prevalencia. De acuerdo a la población en raza, existe una comparación entre estudiantes de raza blanca y de raza negra y se concluyó que no había diferencias entre ambos, solo es de un 15 a un 16%, por lo que se comparaba otra a nivel de hispanos y no hispanos, que demostró que la prevalencia era significativamente menor de un 16.9 a un 21.8%. El impacto socioeconómico en la falta de tratamiento efectivo supone un bajo porcentaje que es de un 6% a gastos sanitarios necesarios, mientras que el gasto relativo de ingreso del paciente por evaluación y diagnóstico y estudios etiológicos a la prevalencia del síndrome de intestino. En nuestro país varía entre un 3.3 a un 13.6% de acuerdo a criterios diagnosticados. Y las mujeres tienen mayor prevalencia el síndrome de intestino irritable y los tipos más frecuentes son con predominio tanto de estreñimiento y alternante con diarrea. De acuerdo a la guía práctica, los tratamientos son superiores a un 63% a modo de ejemplo en el caso de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entre los síntomas y características principales a esta patología presenta principalmente dolor o malestar abdominal, que es un síntoma exigido como criterio diagnóstico sin el cual no podemos hablar. Suele ser cólico de localización variable y su intensidad suele modificarse con la defecación y las ventosidades. La diarrea suele ser diurna, generalmente postprandial, semilíquida o líquida, acompañada en ocasiones de mucha urgencia defecatoria. El estreñimiento suele ser de heces duras que se eliminan con esfuerzo defecatorio y que se puede acompañar con mucosidad sin sangre. Suele acompañarse de distensión abdominal, que es más frecuente en las mujeres que en el hombre. Entre otros síntomas encontramos la distensión abdominal, que puede ser muy llamativa en algunos enfermos. También es común que estos pacientes aquejen síntomas digestivos variados como son la pirosis, así como la dispepsia funcional.
Entre otras manifestaciones clínicas extradigestivas encontramos la fibromialgia, fatiga crónica de un 55% y afección o disfunción en la articulación temporomandibular, así como ardor pélvico crónico. Para determinar un correcto diagnóstico, nos basaremos en el estudio de la historia clínica, empezando principalmente con el interrogatorio y preguntar desde cuándo empezaron los síntomas, cuál es el área de localización, con qué frecuencia aparece, qué alimentos resultan detonantes para presentar el malestar. De la misma funcionalidad es conveniente considerar los trastornos funcionales digestivos, criterios Roma, que nos ayudan a dividiendo el caso. En este caso vamos a encontrar a los trastornos esofágicos, trastornos gastroduodenales, los trastornos intestinales, los trastornos gastrointestinales mediados, centralmente trastornos del esfínter de Oddi y vesícula biliar, trastornos anorrectales, trastornos funcionales gastrointestinales de la infancia, los trastornos anorrectales, los trastornos funcionales gastrointestinales de la infancia, los trastornos gastrointestinales de la A grosso modo, obviamente, el tema que más nos importa son los trastornos intestinales por el número de síntomas, signos, la distensión, los hábitos intestinales, la cronicidad y la frecuencia con que llegan a presentarse esta patología. Bien. A continuación, para continuar con los métodos diagnósticos de este paciente, haremos uso de las siguientes técnicas de diagnóstico para podernos ayudarnos un poco más para determinar un cuadro. Obviamente el interrogatorio es el primero que entra en primer lugar y haremos uso del interrogatorio como vimos en el dato anterior y haremos uso de los métodos de exploración utilizando los planos del abdomen. Para la palpación, observación de un abdomen enfermo, vamos a tener que dividir el abdomen en 9 planos, marcándolo de la cresta del borde de la costilla derecha al borde de la cresta ilíaca. Manejamos una línea vertical, otra línea en el borde de la costilla izquierda a la parte media de la cresta ilíaca, otra línea vertical. Las horizontales van a ser del borde a borde de costillas, manejando una línea horizontal, y la otra es de la base superior de la pelvis a la otra línea horizontal. De esta manera determinamos ya 9 cuadrantes. Empezamos con epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Después del interrogatorio tenemos que hacer uso de esta técnica de diagnóstico y empezamos con la palpación. Determinar que la piel debe de estar suave. En ocasiones hay piel muy áspera, muy seca, muy dura. La otra es la percusión. Para la percusión vamos a tener que hacer uso de nuestras manos, colocando la mano izquierda, bueno, depende si son derechos o izquierdos, la mano izquierda sobre la superficie escrotal, manejando una leve presión, y con nuestro dedo índice o medio empezar a manejar los sonidos y vamos a determinar diferentes sonidos. Este es un sonido supinario. Vamos a pedir a la paciente que infle también los abdomen. Este es un abdomen inflamado, está muy distendido. Vamos a encontrar el tipo de sonido que es el inflamado. Ahora sí, normal. Y hay otro sonido, es el mate. Vamos aquí a hacer simular con un brazo. Es diferente el sonido. Entonces, para determinar las patologías que hay en un abdomen, es conveniente
reconocer sonidos que nuestro oído en ocasiones no puede distinguir. Entonces empezamos igual la revisión por cuadrantes. En este caso me estoy yendo directamente a una zona mesofacial. Revisamos. Entonces aquí tenemos que encontrar la presencia de ruidos o movimientos peristalticos. Una cosa muy importante es determinar que en ocasiones cuando el paciente se presenta un dolor de tipo intestinal se puede confundir mucho con el apéndice, que es la porción terminal del intestino, y hay que tener cuidado con la fosa ilíaca derecha. Y aquí manejamos de esta manera. Ese es el signo de McBurney. Soltamos y si brinca y hay dolor, es positivo. Bien, en la misma exploración hay que manejar que la piel también no se movimiento, no se movía. Entonces, estos son métodos diagnósticos que se pueden hacer rapidísimo y no tienen un dato muy importante. Si encontramos un abdomen así y queremos presionar y está muy duro, eviten hacerlo. Porque aquí lo que va a hacer es que el paciente, aparte de que se va a quedar de mucho dolor, podemos dar lugar a una patología sana. Entonces, abdomen que está duro y muy doloroso, dejarlo antes. Ese sería todo. Bien, continuando con los métodos para determinar un diagnóstico, nos haremos uso también de algunos estudios como son los rayos X. Este estudio de antemano no está muy bien del todo indicado porque aparte de que es a veces un poquito caro, no nos dice nada. Si en un momento dado llegamos a hacer un estudio, mejor hacerlo con algún medio de contraste o la aplicación de un enema. Aquí es donde de alguna manera podemos apreciar algunas patologías del intestino. Incluso nos favorece las formas y torsiones o patologías que llegan a ver. Otra técnica de estudio pues es la colonoscopía. Este estudio es el más idóneo para poder revisar un intestino, que incluso actualmente cuando se llega a realizar es con la ayuda también de una biopsia que nos ayuda a determinar. Ya vemos, incluso podemos ver desde un intestino que es totalmente sano, hay intestinos que están enfermos o que tienen algún problema en su mucosa. Entonces este es un estudio favorable para mejorar y determinar un diagnóstico. Entre el tratamiento. El tratamiento es básico, es esencial para este tipo de patologías, pero para cualquier enfermedad, principalmente de tipo funcional digestiva, es muy conveniente establecer una relación médico-paciente afectiva. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes que presentan este tipo de episodios lo han padecido ya por años, por muchos años. Entonces es necesario que haya un mejor control con ellos y de esta manera se pueda tener una mejor relación y poder mejorar. Otra situación que es a nivel de tratamientos, podemos hacer uso de plantas que incluso en algunas son carminativas, antiespasmódicas, analgésicas, sedantes. Todas ellas tienen gran utilidad para esta patología, como es la manzanilla, la menta, el aceite de ajo, el jengibre, la melisa. Todas ellas son incluso plantas que podemos manejar en nuestro tratamiento, en la mayor parte a nivel de infusiones o bien o decocciones que se pueden sugerir tomar antes o después de los alimentos. Entonces aquí, en este tratamiento, sí es importante tomar mucho en cuenta esto, la dieta. Si en un momento dado el paciente no nos ayuda y no respeta indicaciones, será un poco más difícil. Entonces, cuidar que no haya exceso de grasas, de alimentos, complementar sus alimentos con alimentos más idóneos y de esta manera poder mejorar toda la sintomatología. Esto es todo de mi parte, les agradezco su atención.